Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Cortés y estás escuchando La Ola del Tiempo. En el episodio anterior, analizamos las historias de los herederos de la época dorada, las crisis que supusieron el final del gran control que Fujiwara Michinaga había ejercido y el crecimiento de los conflictos militares en las provincias, que sumieron al norte en una guerra por 9 años. Al final de la cual los Minamoto, encabezados por Minamoto Yoshiyori, se alzaron como una fuerza militar y política imponente. En este episodio vamos a comenzar con las consecuencias de la Guerra de los 9 años. Como les conté la semana pasada, Yoshiyori regresó a Kioto en el año 1064, 2 años después de terminada la guerra, a reclamar por las recompensas que merecían todos aquellos que habían luchado por el gobierno imperial contra los Abe. Aunque al inicio Fujiwara Yorimichi se negó a recompensarlos, tuvo que ceder ante la presión política que Yoshiyori logró ejercer al volver a la capital, por lo que poco a poco recompensó a los Kiyohara y a los Minamoto, entregándoles gobernaturas y títulos que aumentaron enormemente el prestigio de estos clanes. Aquí voy a volver a hacer una pausa para hablar de los clanes, principalmente de los Minamoto. Los clanes podían tener ramas distintas, algunas más poderosas que otras. Ya hablamos alguna vez de los Fujiwara y cómo se separaron en 4 ramas: los Nanke, los Shikike, los Kyoke y la más poderosa de todas, y la que se mantiene hasta el momento como la familia regente, los Hoke, la rama del norte. Bueno, pues de los Minamoto también había distintas ramas. Originalmente se habían separado en 4, tomando cada una el nombre del emperador que los había separado de la familia imperial. Los Seiwa Genji, los Uda Genji, los Murakami Genji, los Saga Genji, descendientes cada uno de los emperadores Seiwa, Uda, Murakami y Saga respectivamente. La palabra Genji viene a significar algo como linaje, entonces serían el linaje de Seiwa, el linaje de Uda, etc. La rama más importante de estas 4 era la rama Seiwa Genji, y de aquí es de donde provienen los personajes más importantes que hemos mencionado en los últimos episodios, principalmente Minamoto Mitsunaka, el padre de Yorimitsu, es decir, el héroe Raikou, y también de Yorinobu, que fue el que derrotó a Tadatsune. Resulta que cada uno de estos 2 hermanos formó una nueva rama. Raikou, es decir, Yorimitsu, fundó la rama de los Setsugenji, debido a que su ciudad principal, el centro de su poder, estaba en la provincia de Setsu. Y Yorinobu fundó una rama más, los Kawachi Genji, porque su centro era la provincia de Kawachi. Setsu y Kawachi son provincias cuyos territorios actualmente están en la región de Osaka. En los Taira sucedió algo similar. Así como en los Minamoto estaban los Genji, para los Taira estaban los Heishi. El Kanmu Heishi, Ninmyo Heishi, Montoku Heishi y Koko Heishi derivan cada uno de los descendientes de los emperadores Kanmu, Ninmyo, Montoku y Koko respectivamente. Ahora, como podrán darse cuenta, Taira y Minamoto eran básicamente lo mismo, familias que nacieron de la familia imperial y fueron separados de ella, como ya vimos en episodios anteriores, principalmente para reducir el costo al Estado. La elección de qué apellido se le dio a cada uno de estos grupos separados del linaje imperial fue completamente arbitraria, y cada uno de los emperadores eligió qué nombre les iba a otorgar a ese grupo que separaba. Algunos emperadores eligieron Taira, otros eligieron Minamoto, pero la diferencia entre ambos realmente no existía a nivel de linaje. Lo que es muy curioso es que con el pasar de los años, los Taira y los Minamoto se fueron separando. Ya lo veremos en el futuro, pero llegó un punto en el que Tairas y Minamotos eran realmente enemigos acérrimos. Era muy importante para mí hacerles saber de estas diferencias, pues en los próximos episodios, que, alerta de spoiler, entraremos en las guerras que pondrán fin al periodo Heian y comenzarán las eras samurái,
será muy importante poder reconocer a qué rama pertenecía cada uno de estos personajes. Regresemos entonces a la historia que le estábamos narrando. Minamoto Yoriyoshi pertenecía a la rama de los Kawachi Genji, y esta rama en general fue recompensada con gobernaturas en la zona norte de Honshu, en Kanto y Tohoku principalmente, pero los Kiyohara y muchos otros clanes que aportaron a la guerra no recibieron suficientes recompensas para considerarlas apropiadas, por lo que se generó un enorme descontento entre estas familias norteñas. Yoriyoshi fundó en 1063 un santuario a Hachiman, el dios de la guerra, en la ciudad de Kamakura. Este santuario existe en la actualidad, es el Tsurugaoka Hachimangu, y a partir de este momento, los Minamoto, principalmente el Kawachi Genji, tomaron a Hachiman como su deidad protectora. Aparte de este santuario, Yoriyoshi fundó, la rama de los Kawachi Genji fundaron alrededor de 20 santuarios en todo Japón. No viene ad hoc mencionarlos todos, pero son muchos realmente los que fundaron los Kawachi. Ya les hablaré a fondo de la deidad de Hachiman en un episodio especial que próximamente espero poderles mandar. Tiene rato que no hago episodios especiales, pero ya se me están acumulando 2-3 temas de los que me gustaría hablar. Aparte de esto, la ciudad de Kamakura se volvió un centro neurálgico para el poder Minamoto en las provincias, principalmente en la región de Kanto y Tohoku, al norte de Honshu. Como ya les había dicho hace un momento, en 1064 Yoriyoshi regresó a Kioto y comenzó a pelear porque se hicieran efectivas las promesas de recompensa que el gobierno no quería cumplir a los demás clanes que participaron en la Guerra de los 9 años. Aunque en realidad fue poco lo que consiguió, para estos clanes su intervención fue sumamente valorada y esta lucha le granjeó una enorme influencia y respeto por parte de ellos. Uno de los que fueron recompensados gracias a las peticiones de Yoshiyori fue Kiyohara Takenori, hermano menor del líder de los Kiyohara, y fue él quien lideró a los ejércitos Kiyohara al ayudar a Yoriyoshi en la campaña final contra los Abe. Takenori fue nombrado Shogun Shinjufu junto al gobernador que sucedió a Yoshiyori, y juntos intentaron restaurar el orden en la región de Tohoku. Después de años de anarquía que se había producido durante el gobierno de los Abe o el control de los Abe, la región estaba sumida en un poco de caos. Pero realmente esta pareja de Takenori y el siguiente gobernador no consiguieron muchos avances. La región se mantuvo caótica por los siguientes años. Mientras tanto, en Kioto, la salud del emperador Go-Reizei comenzaba a menguar bastante. Todo parece apuntar a que padecía diabetes, al igual que su tío Go-Ichiyo. Y finalmente, en el año 1068, el emperador falleció sin haber logrado tener un heredero con ninguna de sus 3 emperatrices ni con ninguna de sus concubinas, por lo que su medio hermano, Takehito, que no tenía ningún tipo de relación materna con los Fujiwara, subió al trono, apoyado y protegido por Fujiwara Yoshinobu, con el nombre de Emperador Sanyo. Esta situación supuso una verdadera crisis para los Fujiwara. Go-Sanjo no era hijo de una madre Fujiwara. Era la primera vez que sucedía esto desde el emperador Uda, que había gobernado entre el año 887 y el 897, casi 200 años antes de este momento. En los últimos meses de vida del emperador Go-Reizei, los Fujiwara también se prepararon para la sucesión. Unos días antes de que el emperador falleciera, Fujiwara Yorimichi, el regente, decidió ceder el cargo de Kanpaku a su hermano menor, Norimichi. Él había escalado puestos en la corte por años, manteniéndose sumamente fiel y sumiso a Yorimichi. Aún así, Yorimichi había intentado heredar el cargo a su hijo Fujiwara Morozane, pero Michinaga había dejado un testamento
en el que nombraba a Norimichi sucesor de su hermano mayor. Sin embargo, en la ceremonia en la que se nombró ministro de izquierda a Norimichi, uno de los cargos más altos antes de este nombramiento, Norimichi decidió arrodillarse de forma solemne ante su hermano mayor. Yorinobu, el medio hermano de ambos que apoyaba al emperador Go-Sanjo, o el príncipe Takehito en ese momento, se burló de él diciendo que nunca había visto a un ministro arrodillarse ante nadie. Y en verdad, los ministros no lo hacían. Se consideraban los de mayor estatus entre la corte. Incluso ante el emperador solamente hacían una reverencia profunda, pero no hincaban la rodilla. Norimichi se excusó diciendo que su padre Michinaga había dado una indicación a su hijo antes de morir, que respetara siempre a Yorimichi como si fuera su propio padre. Y finalmente, a un padre sí era tradición hacerle este tipo de actos de respeto. Norimichi también convenció a su hermano de no cederle el título de Kanpaku a su hijo cuando le prometió que cuando él abandonara el puesto, sería Morozane el que lo ocuparía. Fujiwara Yorinobu había defendido a capa y espada contra todo el poder del regente Yorimichi y un gran porcentaje de la corte el derecho a gobernar del príncipe Takehito. Lamentablemente, nunca lograría verlo en el trono. 3 años antes de su ascenso al trono, fallecería a los 70 años de edad. Pero había logrado dejar a su protegido casado con su hija adoptiva y con aliados políticos que lograron asegurar su legitimidad. Cuando Go-Sanjo subió al trono, el cargo de Kanpaku se mantuvo de forma oficial, aunque inmediatamente perdió una gran parte de su influencia política, pues el emperador ya no era descendiente de la línea de los regentes y comenzó a funcionar cada vez más como un cargo honorífico. El emperador comenzó a gobernar de forma independiente, apoyándose principalmente en un erudito llamado Oe Masafusa, el cual fue uno de sus principales consejeros. Oe Masafusa era un burócrata que había considerado convertirse en monje algunos años atrás, pues no había conseguido ascender en la jerarquía política. Persuadido por un noble de la corte, se mantuvo en el gobierno y comenzó poco a poco a acercarse al príncipe heredero. Mientras pasaba esto, vivía penurias económicas. Llegó el punto en el que no tenía dinero para comprarse la vestimenta adecuada, por lo que tuvo que llegar a pedirla prestada. Eso está escrito en los registros y en las crónicas de la época, principalmente en los diarios de este personaje. Logró volverse cercano al príncipe Takehito tras la muerte de Fujiwara Yoshinobu. Y cuando el príncipe subió al trono, comenzó su ascenso en cargos administrativos, pero más importante que esto, se volvió un eje central, un consejero directo y personal del emperador, debido a su amplísimo conocimiento y sabiduría. Era realmente un erudito, es considerado una de las personas más sabias de estos años. Tan pronto como el emperador ocupó el trono, Go-Sanjo comenzó una serie de reformas que transformarían la corte de manera brusca. Para empezar, ordenó una nueva revisión a los shoen, las propiedades privadas. Pero esta reforma no estaba solo dirigida a legalizar los shoen como habían sido las reformas anteriores, sino más bien a terminar y castigar la corrupción que se había generado con justamente estas reformas anteriores. Una clara muestra de la nueva independencia del emperador frente a los Fujiwara fue que los shoen del mismísimo Yorimichi estuvieron sujetos a esta revisión y varias de sus propiedades fueron confiscadas, pues se habían obtenido de forma corrupta o ilegal. Norimichi, el nuevo Kanpaku, no pudo hacer nada para frenar estas acciones ordenadas por el emperador. Y como consecuencia de esto, la relación entre Norimichi y su hermano mayor, Yorimichi, comenzó a fracturarse.
Yorimichi, aunque ya no era Kanpaku, obviamente todavía tenía una gran influencia, sobre todo en los otros personajes de la corte, por lo que era todavía muy poderoso y muy reconocido o respetado. Como consecuencia de este reordenamiento de los shoen, muchísimas propiedades ilegales volvieron a manos del emperador y el gobierno directo de Kioto, por lo que las finanzas de la corte mejoraron enormemente y el poder económico de las familias corruptas como los Fujiwara se redujo de forma importante. Sus demás reformas fueron sobre todo en cuestiones comerciales. El emperador decidió aumentar la producción de seda y la puso bajo el control directo del gobierno imperial. A la larga, esto la convirtió en una de las principales fuentes de recursos para la corte y el gobierno directo de Kioto. También por medio de la llamada Ley de Coca, reguló los diferentes precios de los productos comerciales. Logró con esto estabilizar el mercado, evitando abusos de comerciantes y particulares, favoreciendo enormemente a los campesinos y productores, pero también mejorando muchísimo la eficiencia en la recaudación de impuestos, pues como se establecieron claramente las cantidades y las equivalencias en cada tipo de producto, los impuestos eran pagados de forma más consistente y esto aumentó a la larga la recaudación y hizo crecer las arcas del emperador. Por último, se comenzó una nueva campaña militar de pacificación contra nuevos focos rebeldes en Tohoku, al norte de Honshu. Las provincias de Mutsu y Dewa volvían a estar en guerra, pues Kiyohara Takenori y el nuevo gobernador no habían logrado realmente mitigar ningún tipo de focos de rebelión. Todas estas situaciones mejoraron enormemente la posición de la familia imperial frente a las familias que hasta entonces habían controlado la corte. El poder que hasta entonces habían tenido los Fujiwara había comenzado a desaparecer de la noche a la mañana. Aunque Norimichi era el Kanpaku, su puesto prácticamente se volvió ornamental en estos años. Estos pocos años fueron conocidos como el buen gobierno de la era Enkyu, ese era el nombre de la Nenko, de la era, pero el mayor golpe a los regentes y su hegemonía vino con el final del reinado de Go-Sanjo, pues decidió abdicar en el año 1073. Al parecer, esto respondió a un solo plan: intentar instaurar un gobierno enclaustrado, algo similar a lo que había hecho el emperador Saga, que había gobernado por años como emperador retirado desde el monasterio en el que había decidido recluirse, manejando los hilos del poder desde las sombras, lejos de la capital y lejos de la influencia de los Fujiwara y las demás familias de la corte. Después de abdicar, el trono pasó a manos de su hijo mayor con la hija adoptiva de Yorinobu, el príncipe Sadahito, de 20 años en ese momento, que subió al trono con el nombre de emperador Shirakawa, el primer emperador que no utilizó el Go en su nombre en varias décadas, intentando demostrar con esto que con él se iniciaba una nueva era de independencia imperial. El emperador Shirakawa había nacido en el año 1053, cuando la sucesión de su padre todavía estaba en duda, por lo que creció en medio de esa inestabilidad. Fue instruido desde pequeño en la lucha de su padre y Yorinobu en separarse del poder de los Fujiwara, por lo que al subir al trono mantuvo todas las reformas que su padre había dejado y tenía completamente la mentalidad de generar la independencia imperial y era antirregentes. El emperador Go-Sanjo se retiró a un monasterio y desde ahí planeaba implementar el gobierno enclaustrado, pero tristemente falleció a los pocos meses por una repentina enfermedad, por lo que el primer intento de implementar un Insei, que es como se llamaba a este tipo de gobierno, fue pues lamentablemente un fracaso.
No pudo ser controlado por un emperador retirado, pero el precedente se quedó ahí. Aún así, el emperador Shirakawa logró gobernar de forma casi independiente gracias a la poderosa base política que le había dejado su padre. Este joven emperador tuvo que lidiar con Yorimichi, Norimichi y con el hijo de Yorimichi, Morozane. Los tres intentaron por todos los medios recuperar el poder que los Fujiwara habían tenido en algún momento. Y aunque Yorimichi falleció en el año 1074 y Norimichi lo hizo en el 1075, Morozane ejerció una fuertísima presión política por medio de antiguas alianzas con otras familias importantes. Frente a esta presión, el emperador se vio obligado a ceder un poco. Nombró Kanpaku a Morozane en el año 1075, después de que había muerto Norimichi, y comenzó a trabajar con él de forma conjunta. Todo parece indicar que lo mantuvo a su lado solo como asesor, sin realmente otorgarle poder, pero gracias a esta cercanía, el poder de los regentes no se perdió del todo. Es más, el emperador Shirakawa escogió como emperatriz a una hija adoptiva de Morozane, y con esto logró mantener la paz en la corte de Kioto. Pero en las provincias las cosas eran diferentes. Las llamas de la guerra volvieron a arder con fuerza. Minamoto Yoriyoshi había fallecido también en el año 1075, y todo el poder militar del Kawachi Genji pasó a manos de su hijo, Minamoto Yoshie. Él había participado con su padre en la Guerra de los 9 años y había sido reconocido también como un gran líder militar. Ahora tenía el control del Kawachi Genji y con esto tenía el control de una buena parte de las alianzas militares del norte. También logró acercarse y volverse importante a los ojos del emperador a partir de una visita que el emperador y el regente realizaron a algunos santuarios y templos de la región de Kanto. Durante esta visita, bajo la protección del Kawachi Genji, el emperador solicitó a Yoshie que sirviera de escolta con sus guerreros para la caravana imperial. Esto nunca había sucedido. El emperador comúnmente viajaba escoltado por los soldados de la Guardia Imperial de Kioto, pero a partir de este momento se volvió común que un grupo de samuráis de las provincias fueran nombrados Hokumenbushi, que era un cargo en el cual se les encomendaba la protección de un emperador retirado o del emperador cuando éste viajaba fuera de Kioto. Este cambio de las costumbres respondió realmente a una estrategia del emperador Shirakawa para otorgar más protagonismo a los jefes militares poderosos y a los jefes provinciales, acercándolos con esto a su esfera de influencia. En 1083, Minamoto Yoshie fue nombrado gobernador de la provincia de Mutsu, la cual se encontraba nuevamente en llamas debido a diversos conflictos que había en la región. Uno de los principales conflictos era una disputa familiar entre los dos herederos de Kiyohara Takehira, el que había sido nombrado Shogun Shinjufu. Él ya había muerto, pero sus hijos estaban peleándose los terrenos básicamente. Resulta que Kiyohara Takehira había decidido establecerse en Mutsu después de la Guerra de los 9 años y tomó a una de las hijas de los Abe como esposa, consiguiendo con esto legitimidad frente a los remanentes de las tribus Abe. Con ella tuvo varios hijos, pero los dos hermanos mayores, Kiyohara Masahira y Kiyohara Iehira, estaban disputándose la herencia, digamos, y el poder en la región. A veces de manera diplomática y muchas otras veces de una forma violenta. Aparte de estos hijos, la mujer Abe con la cual se casó Takehira ya tenía un hijo antes de haberse casado con él, y este fue adoptado por Takehira. Este muchacho se llamaba Kiyohara Kiyohira. Cuando Yoshie llegó a la región después de ser nombrado gobernador, Kiyohara Masahira decidió darle la bienvenida y ganarse con esto su favor. Mientras estaba ausente de sus dominios dándole la bienvenida al nuevo gobernador, su hermano
Iegira, apoyado por su medio hermano Kiyohira, decidieron atacar las tierras de su hermano mayor. Y este ataque resultó en una desastrosa derrota para los atacantes, debido a la férrea defensa que los hombres leales a Masahira lograron mantener. Sin embargo, esta situación obligó a Masahira a volver de urgencia a sus territorios. Nunca llegó. En el viaje de vuelta se enfermó y falleció de forma repentina. Al darse cuenta de la terrible situación en la que estaba el conflicto entre estos hermanos, Minamoto Yoshie, el nuevo gobernador, decidió convocarlos y repartió los territorios que quedaban entre los dos hermanos. Lo intentó hacer de una forma en la que no se tuvieran que disputar fronteras, por lo que dejó los territorios del norte en manos de Iegira y los territorios del sur bajo el mando de Kiyohira. Parecía un trato justo, pero la ambición es una terrible aliada. En el año 1086, es decir, solo un par de años después de que Yoshie separara los territorios entre los dos hermanos, Iegira decidió atacar a su medio hermano. Kiyohira apenas sobrevivió al ataque, pero su familia no corrió con la misma suerte. Su esposa e hijos fueron asesinados por Iegira y sus hombres. Así que Kiyohira, desesperado, decidió buscar la ayuda de Yoshie en su venganza. Juntos reunieron un ejército considerable y lo lideraron en contra del ejército de Iegira. Y aunque lograron avanzar a través del territorio de Iegira y lo encerraron en su fortaleza de Kanazawa, no lograron conseguir entrar. Al llegar el invierno, se vieron obligados a retirarse y la situación quedó en un empate técnico, podríamos decir. Un año después, Kiyohira y Yoshie decidieron volver a atacar y nuevamente no podían entrar en las defensas del castillo de Kanazawa de Iegira, por lo que decidieron encerrar la ciudad. Cortaron todas las fuentes de suministro a la ciudad de Kanazawa y el asedio se prolongó por meses. La población de Kanazawa comenzó lentamente a morir de hambre y la llegada del invierno con los fríos que hace en el norte de esta región pues terminaron por romper la moral de los defensores. Ante esto, Iegira decidió incendiar la fortaleza e intentó huir, pero fue capturado y decapitado. Y de esta forma terminó este conflicto. A esto se le conoce actualmente como la Guerra de los 3 años, la Gousanen no Eki. Mientras esto sucedía en Mutsu y en Dewa, en Kioto el emperador Shirakawa decidió nombrar heredero a su hijo, el príncipe Taruhito, nieto de Fujiwara Morozane, el Kanpaku. Y finalmente, un año después, en 1087, el emperador Shirakawa decidió abdicar, dejándole el trono a su hijo. El nuevo emperador tomó el nombre de Emperador Horikawa y Morozane fue nombrado su Seisho, pues el emperador tenía solo 8 años. A diferencia de las regencias anteriores, en esta ocasión, el ahora retirado emperador Shirakawa tomó parte activa del gobierno y gobernó cooperando muy intensamente con el regente. Podríamos decir que instauró de esta forma una diarquía, un gobierno de dos entre el emperador retirado y el regente. Después del ascenso del nuevo emperador, Minamoto Yoshie solicitó una recompensa por haber conseguido la victoria en esta pequeña guerra, la Guerra de los 3 años. Pero el gobierno de Kioto decidió que no había sido una guerra imperial, sino un conflicto privado. Y en consecuencia, no entregó ninguna recompensa a Yoshie. Esto no había sido considerado parte de la campaña de pacificación ordenada por el gobierno, aunque sí se logró pacificar la región con esto. Yoshie fue castigado en realidad por esta situación, pues durante la guerra no se envió el tributo obligatorio a Kioto. Él había utilizado estos recursos para mantener al ejército durante el largo asedio de Kanazawa. Como castigo, Yoshie
fue incapacitado para ocupar ningún cargo público durante los próximos 10 años. Durante esos 10 años, Minamoto Yoshie decidió pagar las recompensas de guerra a sus samuráis y a sus vasallos de sus propios bolsillos, utilizando sus recursos independientemente de lo que hubiera dicho el gobierno. Y a la larga, esto le granjeó una enorme lealtad de parte de ellos. Esto reforzó enormemente la posición de los Minamoto en la región de Kanto y las provincias del norte. También Kiyohara Kiyohira, que gracias a esto obtuvo no solo su venganza por el asesinato de su familia, sino el control efectivo de Dewa y Mutsu, quedó sumamente agradecido con Minamoto Yoshie y se volvió uno de sus principales aliados. Los Minamoto reforzaban su posición con cada generación que pasaba y se volvían cada vez más poderosos. De vuelta en la corte de Kioto, el emperador Horikawa cumplió la mayoría de edad en el año 1090 y 4 años después, el Kanpaku Fujiwara Morozane decidió dejar el cargo a su hijo, Fujiwara Moromichi, que había sido pupilo del erudito Oe Musafusa, el mismo que había aconsejado a Shirakawa. Pero a diferencia de su padre, Moromichi no veía con buenos ojos la implicación del emperador retirado, el emperador Shirakawa, en los asuntos del gobierno, por lo que con su nombramiento, la diarquía que se había conseguido entre Morozane y Shirakawa terminó. El emperador Shirakawa no perdió realmente todo su poder, pues mantuvo relaciones estrechas con los Fujiwara gracias a la buena relación que tuvo por años con Morozane. Aparte de esto, comenzó a reunir aliados entre los líderes guerreros de las provincias, que a cambio de influencia comenzaron a apoyar al emperador retirado de manera militar. Pese a esto, Japón no volvió a caer en un gobierno dirigido directamente por los regentes, ni entró tampoco en un gobierno enclaustrado, que estaba dirigido por un emperador retirado. El emperador Hirakawa realmente se mantuvo notablemente autónomo y gobernó de forma independiente por muchos años, hasta que en 1099 Fujiwara Moromichi, el Kanpaku, falleció de forma repentina. El hijo de Moromichi, Fujiwara Tadasane, de 22 años, no tenía la edad ni la experiencia necesaria para tomar las riendas del clan, y mucho menos para tomar el control del gobierno junto al emperador, por lo que el emperador Hirakawa se vio obligado a pedir la ayuda de su padre, el emperador Shirakawa, para poder controlar el gobierno. El regreso del emperador Shirakawa al gobierno puso punto final al control que por casi 200 años tuvieron los regentes Fujiwara, pues no se nombró ningún nuevo regente. El gobierno de los regentes llegaba a su fin. El inicio del control por parte de los emperadores retirados acababa de comenzar, y como consecuencia, Japón se enfrentaría al inicio de una nueva época. La era Heian, caracterizada por el control de la corte de Kioto en toda la nación, se acercaba lentamente a su abrupto final, pero esa ya es una historia que les contaré después. Les agradezco mucho su atención. Si les gustó este contenido, no olviden seguirme aquí y en el Instagram @laoladeltiempo. Déjenme sus comentarios y recomienden el podcast a todos sus conocidos. También recuerden darle clic a la campanita para que no se les pase ningún nuevo episodio. Les deseo una buena mañana, tarde o noche, sea cual sea la hora en la que me están escuchando. Regreso la semana entrante con el gobierno de los emperadores retirados. Hasta luego. Como ya es costumbre, quiero mandar un saludo a las personas que me comentaron esta semana: Jesús, Verónica y Víctor. A Verónica y Víctor quiero hacerles saber que esa petición que me hicieron de un episodio hablando de la población común del Japón de este periodo,
Lo tengo planeado desde hace un tiempo. La verdad es que no lo he podido preparar porque me ocupa mucho tiempo preparar los episodios comunes, pero me estoy dando justamente en estos días el tiempo para hablarlo. Ya es algo que es inminente. Si no es un episodio especial para antes de que termine el periodo Heian, espero hacerlo como un episodio completo, común, en el horario y en el ritmo habitual. Cuando terminemos con el periodo Heian, ya no falta mucho, yo creo que tal vez 1 o 2 episodios más y podemos considerar zanjada esta época. Entonces es importante para mí hablar justamente de la cotidianidad, digamos, de la población común. Voy a hacerlo en 2 segmentos, o al menos es lo que tengo planeado. Una parte va a ser la cotidianidad de la población de la corte y otra parte va a ser la cotidianidad de la población agraria o de las provincias. Incluso podríamos agregar un segmento más con la cotidianidad de la población de los shoens y de los que están al servicio, digamos, de los samuráis, de este segmento de la población que empezó a crecer en este periodo. Entonces, les informo que es algo que ya tengo considerado. También como episodio especial estoy considerando hacer el episodio de Hachiman, del dios de la guerra, que realmente, o al menos es la tradición, proviene, es la divinización de uno de los primeros emperadores. Si quieren que hable de algún otro tema, no duden en pedírmelo. Estos temas especiales que me piden, créanme que me encanta hablar de eso, de ese extra, para que podamos ahondar más en lo que era el Japón de este periodo o incluso de algún otro periodo. Se vale que me pidan cosas, no se limiten. Eh, Les agradezco mucho eso, ¿no? Que tengan esa confianza de pedírmelo y de que valoren cada una de las palabras que digo. Entonces, pues eso era todo. Informarles porque todavía no lo he hecho, pero que es algo que sí planeo hacer pronto. Yo creo que en menos de un mes tendremos ese episodio. Bueno, pues les agradezco mucho que se hayan quedado hasta aquí. Si es que se quedaron, les mando un fuerte abrazo, un gran saludo hasta donde estén. Y espero que nos veamos la semana entrante con un episodio más. Si puedo sacar el episodio especial de Hachiman o el episodio especial de la población común, pues lo haré en esta semana. Si no, pues nos vemos la semana entrante de forma normal. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.